Saludos, les saludamos aquí desde la Cámara de ENCEL, de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Pues el día de hoy con un episodio muy especial, con dos personas muy especiales, ¿verdad? Les saludamos a la profesora Gabriela González para servirles. Y mi persona, Mauricio Navarro Bulgarelli, también docente de esta escuela, investigador. Y hoy con un episodio muy especial, ¿verdad, Gaby? Vamos a hablar un poco de movilidad, ¿es así? Correcto, para la Comisión de Movilidad de la Escuela de Orientación y Educación Especial es muy valioso todas las experiencias que tiene el estudiantado, ¿verdad? En el extranjero. Entonces, hoy tenemos la dicha de contar con dos estudiantes de licenciatura. Me permito presentarles: Tatiana Serrano Sandí y Freddy Vega Arias. Hoy vienen a compartirnos pues esa hermosa experiencia que tuvieron. Así es, entonces dos orientadoras en España, ¿verdad? Participando como movilidad estudiantil. Qué interesante. Muy interesante. Bueno, quisiéramos hacer esta experiencia como un viaje, de que ustedes tuvieron el viaje, ¿verdad? Entonces que nos cuenten un poquito, bueno, antes del viaje, cómo fue todo ese proceso de planear, ¿verdad? Si habían viajado antes, si era la primera vez, ¿verdad? ¿Por qué se motivaron? Todo lo que fue previo, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso mismo del viaje? La experiencia ya y ahora que volvieron, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo como por etapas, esta pequeña conversación. Entonces, cualquiera que quiera empezar, no sé, tal vez se presentan un poco, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Verdad? ¿Qué estudiaron? ¿Qué los motivó? ¿Cuál quiere empezar? Yo. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo la profe, es Freddy Vega Arias. Yo soy estudiante de la licenciatura, bueno, ya terminamos, acabamos de terminar la licenciatura en orientación. Yo vivo acá en San José, pero originalmente soy de San Carlos. Y creo que lo que me motivó, aparte de que ya varios compañeros como Tati habían tenido la oportunidad de aprovechar, ¿verdad?, esta oportunidad, me motivó poder tener más conocimiento en otras áreas en las que tal vez complementar lo que la carrera quizá tal vez no notaba de manera tan amplia. Entonces creo que la motivación era esa, aprender un poco más y tener una experiencia que tal vez me abriera otras perspectivas. Interesante. Ok, bueno, yo soy Tiana Serrano, también soy de licenciatura, soy de Escazú y bueno, vivo con mi mamá y con mis hermanos. Y a mí lo que me motivó, primero fue, ¿verdad?, como conocer otras perspectivas, ¿verdad? Y en específico el congreso en el que participé era sobre investigación educativa, que es como un área en la que he encontrado afinidad y he encontrado también el apoyo en la carrera, ¿verdad?, de docentes que han visto, ¿verdad?, mis habilidades investigativas y que me han apoyado, ¿verdad?, que las siga desarrollando y fortaleciendo. Excelente. Bien, y en ese proceso, ¿verdad?, antes de iniciar el viaje, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo fue esos pasos iniciales antes de montarnos al avión? Bueno, para la comisión de movilidad de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil hay varios requisitos que hay que llenar, ¿verdad? Hay que llenar esta parte de los gastos, donde uno dice que necesita, digamos, cuánto dinero más o menos necesita para cubrir cada rubro, lo del hospedaje, lo de los pasajes o la alimentación. También el seguro de viaje. Vamos a ver si Tati me ayuda porque no me acuerdo. Vienen varias cosas, ¿verdad?, que es como el hospedaje, el seguro de vida, los gastos de alimentación, el transporte, que es muy importante, y estos rubros tal vez son como un poco complejos, ¿verdad?, porque uno no dimensiona cuánto es como el aproximado, ¿verdad? Entonces hay que hacer como una búsqueda muy exhaustiva, que en mi caso quien me ayudó, ¿verdad?, fue otra compañera que ya había asistido a otra actividad en el extranjero. Entonces ella me apoyó, ¿verdad?, porque yo no tenía como idea, ¿verdad?, porque empezando que es como otra moneda la que se usa, ¿verdad? Entonces cómo calculo cuánto voy a poder gastar en cada rubro, que tal vez eso puede generar bastante ansiedad, ¿verdad?, porque estamos saliendo a otro país, estamos como cruzando todo el continente y tal vez a uno como estudiante, bueno, en mi caso soy becada, Freddy también, tal vez eso le puede generar mucha ansiedad, ¿verdad?, porque voy a ir a otro país y no sé si me va a alcanzar el dinero y cómo voy a hacer si no me alcanza. Entonces en esa parte yo sí recomiendo apoyarse de otras personas que ya han ido, ¿verdad? Claro. Porque
¿verdad? Como para que le ayuden a uno a tener como una noción y saber en qué, como qué cosas sí se pueden gastar más y qué otras no tanto, y como, ¿verdad? Tener una visión de cómo rellenar esta tablita. También cubre el monto, digamos, del Congreso. Es correcto. Ellos dan $2,000, entonces con esos $2,000 usted tiene que repartirlo bien para que le alcancen el tiempo que va a estar allá, ¿verdad? Me parece que lo mínimo que tiene que durar una actividad para que lo aprueben es 3 días y el máximo hasta 3 meses. Entonces, pero ellos dan $2,000, sea para 3 días o para 3 meses. Entonces, eso ya, el resto depende de cubrirlo del estudiante, ¿verdad? Si va a estar mucho más tiempo. También las cartas de recomendación, que en esa parte tuvimos ayuda, creo, las 2 de profesoras de la carrera que nos ayudaron recomendándonos ante la comisión. Y el cuadro que se llena en la dirección, que lo llena doña Julieta, ¿verdad? Donde dice por qué es importante que nosotras, siendo de la disciplina de orientación, vayamos a tener esa experiencia específica en el congreso. En mi caso era un congreso interdisciplinar de discapacidad y ciclo vital, y de ahí fue donde yo agarré para justificar, porque también hay que mandar una carta de por qué quiero ir al congreso, ¿verdad? Entonces de ahí fue donde yo justifiqué, porque en la carrera nosotros solamente tenemos un curso, ¿verdad?, sobre el abordaje de personas en situación de discapacidad, y es muy teórico, a menos que en práctica 3 ya usted consiga un lugar donde haya población en situación de discapacidad, no vamos a tener como este acercamiento real del abordaje. Entonces más o menos creo que esos son como los requisitos. Bueno, muy bien, muchas gracias, creo que ha sido muy claro ese proceso. Quisiera tal vez, primera vez que viajaban las dos, ¿verdad? ¿Es así? Es correcto. Ok, primera vez que se montaba un avión, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue montarse un avión? Ahora mencionaba, bueno, uno que es becada, ¿verdad? Entonces uno, voy a salir del país, voy a cruzar todo el océano, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue estar allá, ¿verdad? En ese país, en Europa, en España, a nivel personal y a nivel, claro, profesional también, pero digamos a nivel personal quisiera, ¿cómo lo vivieron, ¿verdad? Esa experiencia. Y luego hablamos de ahora que volvimos, pero primero concentremos estando allá. Vuelvan a la memoria esas anécdotas, pues porque hay muchas. Desde la cual la familia también, ¿verdad? También, claro. ¿Cómo decirle a mi familia, me voy a ir la primera vez que me monto un avión? Y me voy sola. Todo eso, y me voy sola. Ajá. Todo eso. Bueno, yo creo que hay mucho miedo, pero es de la misma emoción, ¿verdad?, que uno va a salir del país. Bueno, en mi caso, mi familia ahora está como muy emocionada, ¿verdad?, porque yo soy becada, todos mis hermanos hemos estudiado aquí en la Universidad de Costa Rica con beca. Entonces, digamos, el simple hecho de que la universidad nos brinde esa oportunidad de salir del país ya habla mucho, ¿verdad?, del aporte que la universidad hace a la sociedad, y también de lo que en esa experiencia le podemos retribuir a la misma universidad que nos está brindando esta oportunidad. Bueno, yo tenía mucho miedo porque yo dije, bueno, después de 10 horas voy a aterrizar en otro continente y no sé qué tengo que hacer, ¿verdad? El aeropuerto cuando uno llega es súper grande, ¿verdad? Es tan grande que hay que trasladarse en un mismo bus, y cuando ya uno llega con la parte de migración, yo decía, ay, Jesús, ¿verdad? Porque la gente como que dice como, ay, es que son muchos requisitos, pero usted tiene que llevar cierta cantidad de plata, que tiene que tener el alojamiento, tiene que tener cierta cantidad de dinero. Entonces yo decía, ¿qué hago yo? Si me preguntan todo eso, ¿verdad? Igual yo llevaba mi cartita de la U. Y ya cuando llegué como al centro de Madrid, yo dije, bueno, voy a irme aquí a dar vueltas. Me fui para el Parque del Retiro, entré como un montón de museos, porque yo llegué primero a Madrid, pero mi actividad era en Barcelona. Entonces estuve primero en Madrid 3 días y después me trasladé hacia Barcelona. Igual fue toda una experiencia por el hecho de tomar el tren, ¿verdad? Que es una experiencia muy diferente a lo que se vive aquí. Entonces era como otra vez llegar a la estación, ¿verdad? Buscar el tren que me correspondía y cuánto iba a tardar, y otra vez sería como lo mismo, llegar a una ciudad que no conozco y ver cómo me tengo que trasladar, e incluso al alojamiento, y ya después a la universidad, que yo fui a la Universidad de Barcelona. Fue una experiencia muy bonita. Me encontré a gente como de México y también de Panamá, si no me equivoco, y había alguien de Guatemala. Entonces
La experiencia en sí es muy bonita, ¿verdad? Tal vez uno tiene como mucho miedo, pero, o yo tenía mucho miedo de estar en un mundo nuevo, pero también esa parte de ver cómo la gente lo recibe a uno bonito, ¿verdad? Eso se siente como lindo, como un abracito en el corazón. Y a mí me gustó mucho, ¿verdad? O sea, que me recibieron de esa manera. Muy bien. Bueno, en mi caso también era la primera vez que me montaba en un avión, ¿verdad? Entonces era mucho nerviosismo, pero mi familia también estaban muy emocionados, mis papás, y como que yo tenía mucho miedo porque yo decía, ¿verdad?, ser como del otro lado del mundo. Pero mi mamá es una como que siempre me ha animado como a hacer las cosas aunque sea con miedo, y aunque es diferente, digamos, yo tuve la experiencia, por ejemplo, de venir desde donde yo soy hasta acá a vivir sola. Claro. Entonces también, o sea, aunque sea aquí en San José, ¿verdad?, aprender a usar los buses y todo, me sentí igual cuando fui allá, ¿verdad? Yo decía, entonces sí, cuando me subí al avión y yo vi que ya estaba en el aire, yo dije, Dios mío, me entró como la ansiedad, dije, yo voy sola para otro país, ¿verdad? Cuando llegué allá, yo no sé, yo no iba tan preparada porque, o sea, como que llevaba las cosas en digital, pero no llevaba nada como comprobantes, ni impresos, ni nada, pero por dicha, cuando pasé migración, solo me sellaron el pasaporte y chao, no me hicieron ni una sola pregunta, entonces tuve suerte, digamos, por ese lado. Cuando llegué allá, ¿verdad?, Tati me ayudó mucho en todo el proceso, entonces esa es una muy buena clave, como apoyarse de personas que ya lo hayan hecho, porque yo todo se lo preguntaba y yo cada rato le mandaba audios, es que ¿qué bus tengo que agarrar y dónde tengo que sacar, ¿verdad? Porque la tarjeta esa con la que uno se mueve por los trenes, por el metro, sí. Entonces ella me ayudó mucho en todo ese proceso, y cuando llegué allá en el avión no había como esta cosa para conectar el teléfono, entonces mi teléfono llegó con la batería baja y yo lo necesitaba obviamente para ver todo el camino, ¿verdad? Y resulta que entonces yo sabía, en Google Maps uno se mueve muy fácil, ¿verdad?, por esas ciudades porque tiene un muy buen transporte público, pero yo sabía que tenía que agarrar un autobús que era el número 26 como para llegar al hospedaje donde yo estaba, y agarré el número 26 pero para el otro lado, o sea, para el lado contrario, y yo veía el celular y yo veía que la flechita iba para el otro lado y yo, el miedo, y mi celular se estaba descargando, entonces le pregunté a una señora y me dice, no, eso es para el otro lado. Digo, yo es que mi celular se está apagando, ¿verdad? Porque en ese momento obviamente me entró el miedo demasiado, porque si mi celular se apaga y yo estoy ahí perdida, ¿verdad?, ¿a quién le digo? Pero la señora fue demasiado amable, se bajó conmigo del bus, era una ecuatoriana, pero tenía muchos años de vivir allá en Madrid, se bajó conmigo del bus y ya fuimos y agarramos como el bus que siguiera y me llevó hasta el hospedaje. Entonces sí, es muy bonito ver eso, o sea que donde sea que uno esté, siempre la gente va como a buscar apoyar, entonces por ese lado que no tengan miedo las personas que quieran ir, sí da miedo a veces porque uno no sabe qué hacer. Y como Tati, yo estoy muy agradecida con la universidad porque, bueno, yo soy creo que la primera de mi familia que estudia en universidad pública, ¿verdad? Entonces para nosotros pensar en salir a un lugar como España, pues es algo como que uno sueña, pero uno dice, lo voy a lograr cuando trabaje y cuando estudie y haya ahorrado mucho, ¿verdad? Uno no se imagina que lo va a lograr gracias al apoyo de la universidad. Entonces es una experiencia muy significativa a nivel académico, pero también a nivel personal, porque es como romper esos esquemas mentales que uno tiene y decir, yo sí puedo, o sea. Excelente. Qué interesante, porque rescato dos cosas. Lo primero, bueno, la universidad yo siempre digo que es un cultivo de sueños. Todos estamos aquí cultivando sueños y qué bonito que ustedes nos reflejen eso a través de la experiencia que tuvieron. Y dos, perder el miedo, como dicen ustedes, yo sí pude, yo sí puedo, las demás personas también van a poder, y que siempre hay personas alrededor nuestra con ganas de ayudar, tanto aquí dentro de la universidad, compañeros, comisión de movilidad, docentes, y en el extranjero personas también que están dispuestas a colaborar, entonces que eso nos impulse. Qué interesante. Yo quisiera tal vez que ustedes hicieran mención, ahora sí, a los congresos en los que participaron, las actividades académicas, cómo fue la participación, tuvieron una ponencia o no, de qué trataba, y también por qué la temática, porque me llama la atención investigación y discapacidad, ¿verdad? Tal vez ámbitos que
tienen mucho que ver con la orientación, claramente, pero tal vez no son, vamos a decirlo, tan tradicionales o tan que uno pensaría, ¿verdad? Piensa en orientación, lo primero que piensa es en investigación o en discapacidad, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo fue esa experiencia académica? ¿Qué participación tuvieron? Y también, para agregarle una pregunta más, como orientadoras, ¿en qué les sirvió la orientación para estar ahí? ¿Cómo sienten ustedes que la orientación les ayudó o no para esa experiencia académica que tuvieron? Bueno, en mi caso, el congreso era sobre investigación educativa y este se articulaba con los objetivos del desarrollo sostenible. Okay. Entonces, y además la organización, digamos, era directamente de la Universidad de Barcelona, pero tenía universidades asociadas, que una era la Universidad de Girona, no sé si se pronuncia así, la de Murcia, la de Valencia, y habían otras dos más que ahorita no me acuerdo, pero también estaba AITP, ¿verdad? Que es como la Asociación de Profesionales en Orientación, más o menos allá. Okay. Entonces, era muy rico porque tenía varios ejes temáticos y uno en específico era orientación para la vida. Muy bien. Y entonces en este eje de orientación para la vida venía orientación laboral, la parte de emprendimiento, la regulación emocional, las estrategias socioeducativas, ¿verdad? Dentro de los centros educativos, pero también la atención a población en situaciones de riesgo psicosocial. Entonces, más allá de que vaya de esté ligada con los objetivos del desarrollo sostenible, yo siento que yo participé en todas las actividades que pude, ¿verdad? Y fue un proceso muy difícil decir como, ok, voy a participar en esta y tal vez no en esta, porque claro, todas eran súper interesantes y yo decía, todos me pueden aportar a mi desarrollo profesional, pero al final uno termina priorizando como por áreas de interés. Y yo participé en su mayoría en la de orientación laboral, que de hecho de ahí tomo una idea para la elaboración del trabajo final de graduación, Sí. ¿verdad? Y justamente sobre emprendimiento, y hablaba que en un mundo de constantes cambios, que es complejo y dinámico y demás, tenemos que empezar a desarrollar la habilidad tenemos que ver el emprendimiento, mejor dicho, como una competencia transversal que se tiene que empezar a incluir en los currículums, ¿verdad?, de las carreras. Y entonces yo dije, oh, qué interesante, ¿verdad? Porque en nuestro caso orientación está específicamente en el contexto educativo, pero el mundo nos pide, ¿verdad?, que nos ajustemos a esas demandas del mercado laboral. Claro. Y eso implica que salgamos del centro educativo, ¿verdad? Porque sabemos que está colapsado, ¿verdad? Y es justamente la muchacha que presenta esta ponencia, ella lo dice así, y pone de ejemplo las carreras de educación, ¿verdad? El sistema está saturado y seguimos graduando una cantidad enorme de profesionales en educación, pero entonces tenemos que mejorar la empleabilidad de estas personas para que sí, el sistema educativo siga siendo una opción, pero que no sea la única, para que me pueda diversificar y pueda flexibilizarme y ofrecer mis servicios profesionales. Entonces, esa parte, ¿verdad? Yo lo articulé por ahí. La parte de orientación laboral es algo que también me gusta. La parte de investigación me fascina. Ingresé en ese mundo de la investigación. Bueno, la carrera tiene varios cursos de investigación, ¿verdad? Y en tercer año, cuarto, no recuerdo bien, fui asistente de una profesora en un proyecto de investigación. Actualmente sigo siendo asistente de esa profe. Y he aprendido un montón, ¿verdad? Y en términos de investigación yo siento que uno tiene que ser muy humilde, ¿verdad? Porque siempre hay cosas para aprender, ¿verdad? Uno no las sabe todas y me gusta mucho esa área y siento que, ¿verdad? Con este proceso del TFE, uno sabe cosas, pero ignora un montón, ¿verdad? Y entonces ahí yo como que otra vez retomo el aporte y el apoyo de los docentes, ¿verdad? Porque en mi proceso, ¿verdad? Yo siempre tuve a profes que me estaban diciendo cómo le está yendo, cómo está, necesita ayuda, ¿verdad? Entonces eso también se siente como lindo, ¿verdad? Porque es como, se siente el apoyo de las docentes, a pesar de que uno está allá a kilómetros de distancia y tal vez estamos en una zona horaria totalmente diferente, pero se siente el apoyo. Y otra cosa de mi congreso, ¿verdad?, es que
al ser articulado con los ODS, entonces yo también pude incursionar otras áreas de interés, como la de género, la de interculturalidad y otra que era de regulación emocional específicamente. Entonces como que sí había donde agarrarme mucho y siento que y también fui a una de riesgo psicosocial, ¿verdad? ¿Cómo abordamos a estas poblaciones? Y fue muy curioso porque era desde orientación, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer el aporte desde orientación? Que tal vez aquí sí lo vemos, pero un poquito, ¿verdad? Pero ahí ya estábamos hablando de personas que han investigado y que han desarrollado estrategias con estas poblaciones y que uno puede retomarlas, ¿verdad? Y adaptarlas al contexto costarricense. Y la otra pregunta, ¿verdad? Creo que un poco hiciste una muy buena respuesta a todas. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, como ya mencioné antes, el congreso era sobre discapacidad y ciclo vital, y la razón, bueno, cuando empecé a investigar sobre congresos o sobre actividades que habían allá, ¿verdad? Creo que la idea de viajar tan lejos y de ir a tener otras experiencias es como complementar lo que acá quizá no tenemos tan desarrollado. Entonces esa fue una de las razones por las que escogí este congreso, y también porque creo que cuando vamos a las prácticas que ya nos enfrentamos con la realidad, quizá tenemos una persona en situación de discapacidad y el resto del grupo no, pero entonces no sabemos cómo integrar a esta persona, ¿verdad? No sabemos cómo hacer orientación con estas personas, a pesar de que pues se supone que estamos formados, o la carrera dice que la orientación es para todas las personas de todas las edades, ¿verdad? Entonces eso fue como el principal interés. Tuve muchísimos aprendizajes. En mi caso, el congreso era organizado por una fundación que se llama Promiva, que ellos atienden a personas y familias con discapacidad intelectual, y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial de España. Entonces hubo como muchos ejes desde educación especial, más que todo, porque sí, casi todas las personas o trabajaban, digamos, la parte neurobiológica, o la parte de educación especial, o la parte del movimiento. Entonces sí tuvimos como esos varios ejes, ¿verdad? La parte de los trastornos del neurodesarrollo, de el movimiento en las personas en situación de discapacidad. También algo muy interesante era como ver el tema del mobiliario, ¿verdad? Cómo todo tiene que ver, cómo el espacio, cómo está organizado, los colores, digamos el mobiliario que hay en un aula, por ejemplo, tiene mucho que ver con el desarrollo y el aprendizaje de las personas en situación de discapacidad. Algo que me llamaba mucho la atención cuando hablaban sobre trastornos de neurodesarrollo era que siempre, al haber un diagnóstico, entonces tanto las familias como las personas profesionales nos vamos al tema negativo, ¿ok? Entonces, este era un profesor de biología celular de la Universidad de Salamanca, y yo recuerdo que él le decía al público, como cuando hay un diagnóstico, evidentemente hay que hacer un abordaje, pero los trastornos del neurodesarrollo, muchos tienen ventajas competitivas. Entonces estas ventajas competitivas yo las asociaba mucho porque no hablaban directamente de orientación, pero yo como orientadora sí podía ver esa visión, ¿verdad? De las ventajas competitivas a nivel laboral, porque por ejemplo él hablaba que las personas, por ejemplo con autismo, a veces son colocadas en puestos, por ejemplo organizando códigos, ¿verdad? A nivel informático, porque tienen habilidades o ventajas competitivas para esto. Pero decía, yo he conocido personas que tienen estas habilidades, pero son súper felices trabajando en un restaurante lavando la vajilla, ¿verdad? Claro. Entonces, no siempre como profesionales tenemos que encasillarnos en que las habilidades de esas personas es donde los vamos a colocar laboralmente, sino como abrir esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, yo lo agarré de la orientación vocacional, claro, y la orientación laboral. Claro. También me llamó mucho la atención lo integral de los programas de las instituciones de educación especial, porque ellos tienen como este lema de que educación inclusiva es toda, o sea, toda la educación debe ser inclusiva para todas las personas, porque precisamente algo que la profe me decía antes de irme, todas las personas tenemos necesidades educativas. Claro. Entonces ellos tienen este lema, ¿verdad? Toda la educación tiene que ser inclusiva, pero no toda es accesible. No toda es accesible y no toda está contextualizada a las personas. Entonces allá tienen como este currículum que es demasiado amplio, desde el mindfulness hasta la musicoterapia, hasta programas de habilidades sociales,
de cómo aprender a manejar el dinero. Entonces, igual lo asociaba mucho con la parte vocacional porque tienen como estos talleres de transición en la vida adulta, ¿verdad? De como prácticas de trabajo donde tienen un tutor y entonces van a cierto trabajo y hacen ciertas horas. Entonces pueden explorar diversas áreas, que creo que es algo en lo que acá estamos quizá todavía avanzando, porque no hay como ese abordaje tan integral. Y una de las conclusiones que ponía yo en el informe es que este congreso me enseñó que, digamos, el papel de la persona profesional en orientación tiene que ser mucho de proactividad, porque si bien nosotros no hacemos diagnóstico, no abordamos necesidades pedagógicas, por ejemplo, somos las personas que impulsamos o que abrimos todos esos espacios. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer una ponencia sobre orientación. Esto llegó así de pura suerte, yo no lo busqué, ¿verdad? Pero como yo tenía mucho interés en el congreso y en la página estaba como medio desactualizado, yo mandé correos por todo lado porque yo decía, no me responden si les llegó mi inscripción o no. Entonces resulta que caí ahí en la bandeja del presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial, y él me dijo, bueno, usted viene de Costa Rica, no le gustaría como, ¿verdad?, compartir un poco de su experiencia, de la orientación, no sé qué. Entonces ya yo le dije, ¿verdad?, que sí, con todo el miedo igual otra vez, pero yo le dije que sí, porque yo dije, es como una oportunidad única en la vida. Entonces lo que hice fue aprovechar esta ponencia, bueno, di como un recorrido muy breve sobre la evolución que hemos tenido nosotros acá, porque en España es diferente, ¿verdad? Ellos son un poco más psicopedagógicos y son como maestrías o especialidades, no son como acá que la orientación es una carrera base. Claro. Entonces quise como dejar esa diferencia y decir que a nosotros esto nos ha permitido evolucionar muchísimo desde lo vocacional, que allá se trabaja mucho, hasta el desarrollo integral de la persona, y eso tiene que ver también con las funciones que desarrollamos como profesionales en orientación. Entonces yo decía en mi ponencia que la función principal de la persona profesional en orientación es ser esta conexión entre lo que la persona en situación de discapacidad necesita con la persona con discapacidad. O sea, nosotros conectamos a la familia y a la persona con los servicios, asesoramos a las personas docentes, ¿verdad?, para un poco romper como estos mitos o estos estereotipos, y también los asesoramos. También traté como de rescatar los programas que hay aquí en la U, que como PROIN, que es el único programa a nivel latinoamericano, creo, que ofrece a las personas en situación de discapacidad la oportunidad de recibir clases en un ambiente, digamos, universitario. Pero yo decía, cuando yo veía las ponencias allá, tenemos esto, pero podemos ir un paso más allá, porque, por ejemplo, allá tienen programas donde las personas en situación de discapacidad pueden compartir cursos de ciertas áreas en un aula de clases, digamos, regular, con el resto de las personas. Entonces, ¿verdad?, ahí no solo desarrollan habilidades sociales, sino que también van viendo otro tipo de habilidades como más duras, por así decirlo. Entonces yo decía, podemos nosotros desde orientación hacer que estas cosas sucedan. Y también fue muy interesante escuchar todo esto por el abordaje, porque creo que ya lo tenemos. O sea, creo que acá estamos muy avanzados, por así decirlo, nosotros como personas profesionales en orientación, que eso es algo que quiero rescatar en toda esta parte del abordaje integral, ¿verdad?, emocional o vocacional, a pesar de que las personas estén en situación de discapacidad. Pero creo que a nivel sistema tenemos que abrir más espacios para que nosotros podamos de verdad hacer ese trabajo que ya sabemos hacer. Entonces creo que esa como el resumen. Excelente, súper bien. Qué bonito, porque cómo se integra cada uno de los conocimientos, queda claro la integración que hace como orientación, y yo creo que eso les permite a ustedes venir a aportar mucho a la escuela, y yo creo que es de mucho provecho. Esto hay que explotarlo sí o sí. Claro. Bien, con todo esto, digamos, ya estando en el lugar, teniendo la experiencia, ¿qué es lo que se traen? ¿Qué es lo que se traen aparte de este conocimiento que ustedes nos están compartiendo? ¿Qué otras experiencias o qué otros aprendizajes traen a Costa Rica en esa maleta de vuelta? Yo diría que uno viene con muchas ganas de seguir explorando el mundo, ¿verdad? Y también como algo que yo tenía mucho miedo cuando fui, ¿verdad?, es que el Congreso es sobre investigación educativa,
y justamente lo que pretendía era como traer a estudiantes, ¿verdad?, que se están iniciando en esta carrera, ¿verdad?, en esta área de la investigación. Y yo dudé de mis capacidades, pero yo decía, tengo las capacidades para ir a codearme con estudiantes europeos, ¿verdad? Y cuando ya uno empieza a participar en las actividades, en los talleres y demás, yo vuelvo otra vez a mi recorrido por la U y yo digo, uy, la U me ha formado en un montón de áreas, ¿verdad? Y porque sigo dudando de mi capacidad, ¿verdad? Y ahí es donde yo me doy cuenta en el construir con otras personas que sí tengo las capacidades, que la U me ha dado la formación, pero también me ha dado la capacidad de ampliar mis conocimientos, ¿verdad? Y eso tal vez uno no lo dimensiona cuando es como estudiante, sino hasta que ya se mete como que entra en la realidad, ¿verdad? Y se pone en contacto con otras personas que yo digo, uy, sí, esto sí lo sé, sí puedo mantener una conversación, ¿verdad? Que tal vez yo pensaba que no, que sí puedo mantenerla con estas personas que también tienen los mismos conocimientos que yo, que somos pares. Y entonces en ese proceso de aprendizaje entre pares es muy rico el intercambio que uno hace de conocimientos. También las ganas de dar a conocer como también lo que se hace aquí en orientación, ¿verdad? Porque cuando yo entré a una de las ponencias sobre regulación emocional, las personas expositoras dicen como, uy, aquí todos son psicopedagogos, ¿verdad? Y yo, no, yo soy orientadora de la UCR. Y entonces ellos se quedaron así como, uy, es que es súper diferente cómo se hace orientación, aquí somos otra cosa, ¿verdad? Pero entonces uno se pone a ver y sí, como que tiene un enfoque diferente, pero partimos como de una misma base, ¿verdad? Las diferencias son más que todo contextuales, es lo que a mí me parece, pero también me parece que es muy rico llevar como el trabajo, ¿verdad? Que es lo que Freire hace, lleva el trabajo de lo que hacemos aquí en Costa Rica y lo compartimos con otras personas, y eso es muy importante, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Básicamente es como esas ganas de seguir explorando otras perspectivas, ¿verdad? Y también posicionar a la universidad, ¿verdad? Que es como decirle, ok, al mundo, pero también a las personas de aquí, la universidad, ¿verdad? Como la profe Gaby decía, es una fábrica de sueños. Y tal vez ahorita que están haciendo tantos recortes a la educación pública, ¿verdad? Uno hace como esta conciencia. Yo digo, ok, yo pude ir al extranjero ahorita siendo estudiante porque la universidad me lo permitió, porque Costa Rica tiene el derecho a la educación, ¿verdad? Entonces eso es algo que a mí, yo soy fan de la educación, ¿verdad? Porque la educación tiene la capacidad de transformar la vida de las personas, y en este momento, ¿verdad? Freire y yo somos ejemplo de ello. Entonces, bueno, de mi parte, básicamente es invitar a todas las personas de aquí, de la universidad, a las personas que incluso no han ingresado a la universidad, a atreverse a iniciar como este reto, ¿verdad? De ingresar a la U, que a veces lo vemos como muy lejano, pero que podemos construir esos sueños. Lady, ¿qué se trae en la maleta? Trae mi maleta, bueno, cuando fui allá a hacer lo de la ponencia, me sentí súper intimidada porque yo veía, ¿verdad?, todas estas personas profesionales, Universidad de Salamanca y estos nombres que son muy reconocidos a nivel mundial. Y yo, ¿verdad?, yo venía de la Universidad de Costa Rica, pero es una universidad con prestigio también, pero yo soy nada más estudiante, ¿verdad? No tengo un currículum tan amplio como las personas que se pusieron frente a esos micrófonos, entonces me sentí muy intimidada, pero me traigo eso como la conciencia de que además de desarrollar la habilidad de hablar en público, ante un público, ¿verdad?, profesional y que sabe de muchas temáticas, como esta noción de que nuestra voz importa, ¿verdad? Nuestra voz puede aportar algo a nivel global, a otros contextos, además de lo que nosotros podemos traer de allá para acá. Entonces creo que sí es muy importante como esta parte de no solo buscar qué me puede aportar la actividad, sino qué le puedo aportar yo a la actividad. Para mí es muy importante todo el conocimiento que yo obtuve, porque creo que me va a permitir, como dice Tati, o sea, transformar vidas. Creo que esa es la idea de nosotros en orientación. Y sí, estoy como muy agradecida. Me traigo
el aprendizaje de que hay como que echarse al agua y no desperdiciar las oportunidades, porque yo digo, o sea, esta oportunidad fue algo que yo en mi vida soñaba, o sea, así usted me hubiera dicho hace 5 años, o sea, estaba haciendo una ponencia en España, yo hubiera dicho, jamás, Claro. Entonces es algo que gracias a la universidad se logró y tengo mucho agradecimiento por esto, y como dice Tati, yo también soy fan y full defensora de la educación pública, porque soy un producto de la educación pública, ¿verdad? Si no fuera por la educación pública ni siquiera podría estar en un aula aquí, y mucho menos teniendo experiencias internacionales. Entonces creo que me traigo eso, como la importancia de la educación que nosotros recibimos acá, la importancia de proyectarnos hacia otras zonas, y sobre todo de traer eso y seguir fortaleciendo nuestra educación y seguir fortaleciendo la universidad. Yo pienso que estamos llegando ya al final de nuestro viaje, ¿verdad? Ya estamos aterrizando, ya estamos de vuelta en el país, ¿verdad? Aquí grabando desde la Universidad de Costa Rica, y quisiera rescatar un par de cosas, ¿verdad? Has hablado mucho del diálogo global y me encanta esta idea o este concepto que has trabajado, porque, bueno, a las dos, ¿verdad? La universidad les dio palabras, pero ustedes utilizaron su voz, ¿verdad? Para este diálogo, y eso yo les quiero felicitar, de verdad que sí. Creo que pusieron muy en alto el nombre de la carrera de orientación de la Universidad de Costa Rica. Estamos muy orgullosos como docentes de ustedes, de lo que lograron. Y también que se demuestra que tenemos mucho que aprender, claro, las dos decían, tenemos mucho que aprender de otras culturas, ¿verdad? De Europa, etcétera. Claro que sí, pero también este diálogo tenemos mucho que aportar. Y ustedes lo vivieron en carne propia como orientadoras, y tal vez estando aquí adentro, ¿verdad? Uno no llega a dimensionar, ¿verdad? Pero cuando uno está en estas latitudes y entonces habla de orientación, ¿verdad? Frente a este público, ¿verdad? Frente a todos estos psicopedagogos, y se dan cuenta de la riqueza que tenemos y que a veces pues no valoramos por acá. Eso en cuanto a lo que vos decías, ¿verdad? Y en cuanto a tu experiencia, Tatiana, de la investigación, qué importante, ¿verdad? Qué importante investigar para hacer orientación, ¿verdad? Para crear nuevas teorías, para ver cómo estamos, para aportar, y que tengan la experiencia de seguir investigando. Quiero rescatar eso, ¿verdad? Cómo te trajiste, y tu trabajo final de graduación y licenciatura anda con algo que nació, una semillita que nació ahí. Me parece súper valioso. Quisiera preguntarles ya para terminar un último mensaje. Bueno, ¿y ahora qué? Ya se acabó el viaje, ya volvimos. ¿Y ahora qué? Y si quieren agregar un corolario, bueno, una última recomendación, han dado varias, pero una última recomendación que quisieran darle a esos estudiantes que lo están pensando, que tal vez están en bachillerato universitario, que te digo, bueno, ¿me puedo ir, no me puedo ir? ¿Verdad? Tengo mis dudas, no sabía que me podía ir, mirar, y ahora, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿y ahora qué? Y a ellos, ¿qué les dirían? Ya para ir cerrando. Bueno, yo le diría a los y las estudiantes, ¿verdad? Que tal vez les ha llegado el correo, porque, ¿verdad? Como a cada uno nos llega el correo, pero tal vez está como la ansiedad o también el miedo de no irse, ¿verdad? Porque tenemos casi todo el bloque matriculado y cosas así, y nos da un poco miedo dejarlo botado, ¿verdad? Para irnos una semana o una semana y media, pero que no tengan miedo, porque creo que nosotros nos fuimos en 2 momentos importantes de nuestras carreras, y las profesoras y el profesor, en mi caso, fueron sumamente flexibles, ¿verdad? Y siempre lo apoyan a uno y lo motivan para que uno viva la experiencia. Y sí, como decirles que no tengan miedo, ¿verdad? Que se animen, que se echen al agua. Todo va a salir bien, ¿verdad? Tal vez uno llega un poquito desubicado, pero siempre hay gente que lo va a apoyar a uno, ¿verdad? Y no hay como forma de perderse, porque como Freddy ya lo mencionaba, ¿verdad? En Google Maps es muy fácil ubicarse, ¿verdad? Pero tal vez, sí, como es, ¿verdad? Que no tengan miedo, que se animen, y que todo va a salir bien. Y que vivan la experiencia, y que vengan y nos cuenten, que se apoyen de estudiantes que ya han ido, ¿verdad? Porque tal vez el proceso puede ser como un poco complejo entre qué congreso busco, qué actividad busco, qué me va a aportar, cómo puedo aportarle yo. Pero es muy complejo, pero es bonito a la vez, ¿verdad? Por toda la emoción que lo rodea. Entonces, que se animen, ¿verdad? Sería como mi mensaje. ¿Y en tu vida? ¿Y ahora qué? ¿Estás aquí en Costa Rica y ahora? Y en mi vida, bueno, como dije, yo quisiera seguir participando en este tipo de actividades, no solo por lo que me aportan, sino por lo que yo también puedo llegar a aportar
a las poblaciones con las que podría llegar a trabajar o incluso con las que ya he trabajado. Sí, me quedan muchas ganas de seguir incursionando como en todas estas áreas, ¿verdad? Yo ahí me di cuenta que la investigación es algo que quiero hacer en mi vida, incluso la parte de orientación laboral, ¿verdad? Porque aquí en el curso todos somos fan del profe. Saludos al profe Osvaldo, pero, ¿verdad? Yo incursioné justamente en estas áreas de orientación laboral y yo dije, uy, la empleabilidad, el emprendimiento, y es algo que me traigo y que quiero seguir haciendo, ¿verdad? Y que luego aquí yo digo, ok, esto que esta muchacha está diciendo es aplicable a nosotras, personas orientadoras, ¿verdad? Tenemos que flexibilizarnos y empezar a ajustarnos a las demandas del contexto. Y me emociona mucho, ¿verdad? Que a partir de esa actividad, yo ahorita digo, ok, voy a generarle un producto de calidad, eso espero, a mi carrera, y le voy a aportar teóricamente a la disciplina, ¿verdad? Y incluso va a abrir las puertas para que estudiantes en formación se empiecen a visualizar en otros contextos, ¿verdad? Ok, sí, tengo el MEP, pero ¿qué pasa si no ingreso al MEP, verdad? Tengo la capacidad para ofrecer mis servicios profesionales en otra área, ¿verdad? Incluso eso lo podemos ver reflejado, ¿verdad? En la formación universitaria, ¿verdad? Ok, este producto va a contribuir a que se mejore el currículum de estudiantes en orientación, y sí, seguir incursionando. Excelente, muy bien. Heidi. Bueno, en mi caso, mi recomendación sería que se animen, que envíen la aplicación, porque yo también creo que esta convocatoria se abre 2 veces al año, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, en el primer semestre la vi ahí en mi bandeja. Para eso hay que tener beca 5 y beca de excelencia académica, y yo ya tengo, ¿verdad? Beca de excelencia académica, pero yo dije, porque en mi caso, yo el primer año de orientación lo dejé, ¿verdad? Tuve ahí ciertas situaciones de eso, del cambio de venirme de mi casa para acá, y yo dije, no, esto es demasiado para mí, yo no puedo, como esas ideas limitantes, ¿verdad? Entonces yo digo que tengo como ese huequillo ahí en el expediente, y yo decía, yo, ¿para qué lo voy a intentar si obviamente me van a decir que no cuando vean eso, ¿verdad? Como esta idea otra vez, y entonces yo dije, no, yo no lo voy a enviar. Y ahora el segundo semestre me animé, animada, ¿verdad? Por mi familia, por mis amigos, no sé qué, inténtelo, ¿verdad? O sea, no sabe realmente la respuesta que le van a dar. Y yo dije, bueno, voy a intentarlo, y lo intenté, creo que faltando, no sé, pocos días. Me devolvieron todos los papeles y lo envié, creo que el mismo día que había límite, ¿verdad? Y cuando me dijeron que sí, yo no podía creer, yo lloraba y todo, porque yo decía, o sea, yo estaba convencida de que tal vez me iban a decir que no, ¿verdad? Entonces son todas estas ideas limitantes o de inseguridad que uno mismo se pone. Entonces mi recomendación es que lo intenten, no se van a arrepentir de haberlo intentado, y que aprovechen estos espacios que la UNO da, porque si el dinero está ahí es por algo, el presupuesto está ahí para ayudarnos a crecer. Y lo que espero ahora es que todo ese conocimiento que yo traje, poder aplicarlo a las poblaciones con las que trabajo, poder seguir proyectándome, poder seguir participando en ese tipo de actividades, porque creo que realmente, o sea, abre la mente, porque yo antes decía, el día que yo me monte en un avión, y seguro va a ser, no sé, dentro de mucho tiempo cuando tenga la oportunidad, pero ahora es como una motivación de cuándo me voy a volver a montar en un avión, cuándo voy a volver a participar en esas actividades. O sea, tengo que trabajar y tengo que planear para poder hacerlo. Entonces, como esto es lo que me llevo, como esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir conectando con otras personas de otras disciplinas y de otros países, porque abre muchas puertas también, como estas conexiones que uno hace, que ya, bueno, en este caso el presidente Hanse, con el que yo hablé, ¿verdad? Me dijo que muchas gracias, que le había gustado mucho como mi ponencia, lo que yo había hecho, y que si quería seguir teniendo oportunidades de formarme, que él estaba disponible y que me podía ayudar, aunque fuera, ¿verdad?, obtener experiencias virtuales para seguirme desarrollando. Entonces también abre puertas, o sea, quedan puertas abiertas para seguir haciendo cosas en otros países. Entonces sí, muy importante. Excelente.
Bueno, no, agradecerles, yo creo que hemos viajado con ustedes este rato, desde la ilusión de montarnos al inicio, esta incertidumbre, pero les aplaudo que no se quedaron ahí. Decidieron dar el paso, decidieron salir y encontrarse con otras latitudes y dejar en alto la universidad y sobre todo la Escuela de Orientación y Educación Especial. Nosotros como docentes, creo que hablo en nombre de todos y todas, estamos muy orgullosos y orgullosas de ustedes. Y lo que queremos es esto, seguir multiplicando el conocimiento, queremos seguir llegando al estudiantado, al profesorado, de parte de la Comisión de Movilidad. Yo creo que es importante que se sepa que están estos espacios, que hay un aprendizaje, que hay convenios y que podemos dar estos pasos de gigante y traer mucho porte a la disciplina. Entonces, motivarles a seguir adelante y mucho agradecimiento también por este espacio de compartir. Bien, y de esta forma entonces concluimos este espacio, este viaje que hemos tenido, como dice la profesora Gaby, con ustedes dos. Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, desde la Cámara de CEL de la Universidad de Costa Rica. Les mandamos un gran pura vida. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Bueno, fuerte, listo.